por el movimiento y las marchas constantes a las que los sometían. Y cito, el gobierno húngaro nos había entregado a los alemanes como mano de obra gratuita para fortalecer su frontera. Enorme cantidad de recursos e ingenio tuvo que generar Luis para sobrevivir. La falta de comida, de ropa, los piojos, las heridas, el agotamiento físico indescriptible y un gran etcétera. Todo eso lo describe minuciosamente. Y si, como dice la contratapa, estas memorias las inició durante la pandemia, soy su máxima admiradora. Su memoria es privilegiada y sorprendente, redacta sin dramatismos y con un enfoque positivo siempre, dispuesto a encontrar la mejor manera de superar los momentos en que parecía el final. En una ocasión, dice Stillman, después de marchar quién sabe a dónde, nos fuimos a dormir en el suelo. En realidad estábamos en un lugar idílico, un hermoso entorno natural en los Alpes austriacos. Le comenté a mi amigo Honig lo maravilloso que me parecía el lugar donde estábamos y me respondió, Luis, me dan ganas de matarte por esto. ¿No crees que ponerte a mirar el paisaje está un poco fuera de lugar? Una vez liberados, quedarse bajo un gobierno comunista después de uno fascista no era buena idea. Y Luis tuvo la facilidad de que su tío Max le ayudara a venir a México y empezó una nueva vida con Buba, que también es sobreviviente de Auschwitz. La conoció en México y formaron la familia que nos muestra orgullosamente Luis en el libro. La idea que siempre he tenido de Luis es que es un caballero de buen gusto, con cultura, participativo con su comunidad, con sentido del humor, como ya dije, y creo que su escritura muestra eso. Como dijo Borges, así como habla la gente, así es la gente. Luis, te deseo mucho éxito y mucha salud para disfrutarlo. Amén. Muchísimas gracias, Paloma. Y bueno, ahora quiero dar la bienvenida a alguien que también todos ustedes conocen. Ella es maestra en sociología y seguramente muchos de ustedes la han leído semanalmente en el periódico Excelsior, donde tiene una columna sobre temas de Medio Oriente desde 1986. Extraordinaria columna, me metí a leer todos sus últimos artículos y los invito a que lo hagan porque realmente vale la pena. Quiero citar solo algunos de sus libros porque pues, es una larguísima carrera, pero tiene publicaciones que van desde los orígenes del sindicalismo ferrocarrilero, es coautora con Golde Cuquier del Panorama del Medio Oriente Contemporáneo. Con Paloma Zulkin formó parte del equipo de investigación y redacción del libro documental Imágenes de un encuentro, la presencia judía en México en la primera mitad del siglo XX. Es, junto con José Gordo, quien fue coordinador de este libro, y coautora del libro Humanismo y Cultura Judía, editado por Damnam, y coordinadora editorial del Rostro de la Verdad, Testimonios de Sobrevivientes del Holocausto en México. Fue redactora de la entrada sobre antisemitismo en México, en Antisemitism, a Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution, y Presencia Judía en Iberoamérica, el judaísmo en Iberoamérica, una edición de Reyes Mate. Por favor, demos un gran aplauso a Esther Cabot. Bueno, pues muchas gracias por el aplauso anticipado, porque todavía no saben si voy a hablar bien o no. Realmente yo apenas cuando me entregaron el libro de Don Luis, conocí quién era Don Luis. Yo no he tenido el gusto en el pasado de haber estado en contacto con él y con su familia, pero la verdad es que la invitación a presentar este libro, pues para mí ha sido una gran adquisición, algo que me ha enriquecido,
que me ha sido muy grato de poder leer y releer y poder redactar algunas líneas para comentar acerca sobre todo de él, así como de su libro, que podríamos decir que las dos cosas, las dos situaciones están combinadas, ¿no? O sea, hablar del libro es hablar de Don Luis. Y bueno, pues lo primero que quisiera decir respecto al libro es que su lectura nos revela a un ser humano excepcional, poseedor de una mente privilegiada, una memoria prodigiosa, una energía inagotable y una enorme resiliencia, cualidades todas que le permitieron sortear desafíos inmensos, tantos que es difícil entender cómo pudieron caber en una sola vida. Eso y mucho más es lo que atraviesa el libro de Memorias de Don Luis, el libro No vivirás para tu próximo cumpleaños. Su arco de vida, desplegado a lo largo de un siglo entero, tiene como núcleo, por el peso que conlleva, la tragedia judía durante la Shoah. Núcleo que parte su biografía evidentemente en dos: el antes y el después del 19 de marzo del 44, cuando las fuerzas nazis, ya al borde de su derrota, invadieron sin embargo Hungría y procedieron a implementar en esa nación, con ayuda de los antisemitas húngaros, el programa de la solución final. Un programa que, si bien ya había mostrado su crueldad asesina en su trato a múltiples juderías de Europa, no era creído ni esperado por los judíos de Hungría, quienes, ingenuos o desinformados por los avatares propios de la guerra, como lo relata Don Luis, jamás imaginaron que el destino les depararía una ordalía similar. La odisea que vivió es narrada con sencillez y al mismo tiempo con una prolijidad que consigue recrear parte del mundo que desapareció con la destrucción de enormes segmentos de la judería húngara, incluidos sus propios padres. Los detalles y los matices sutiles abundan, como si sus ojos hubieran guardado celosamente las instantáneas coloridas de los paisajes de la infancia y de la inquieta juventud, en los que no asomaban aún las sombras de lo que vendría. Es más, sorprenden agradablemente muchos de sus comentarios alrededor de sus vicisitudes cotidianas, en los que aflora su sentido del humor y su picardía, que neutralizan cualquier posibilidad de una solemnidad que supongo no combina con su carácter. O sea, de hecho, nos platica de cómo las relaciones con las noviecitas eran muy agradables en aquel entonces, y sus aventuras más arriesgadas también son narradas aquí, los peligros a los que se enfrentó y la resistencia que desplegó ante la adversidad. Fueron narrados todos estos temas con la ligereza propia de quienes no conocen la arrogancia y se niegan a sucumbir a la amargura. O sea, no hay aquí ni solemnidad, ni tampoco ese dejo de amargura que sería muy lógico esperar en alguien que ha vivido los episodios que vivió Don Luis. En sus memorias no aparecen las pesadillas ni el abatimiento que con justificación podían tener un papel central en su biografía. Si bien describe con precisión que asombra las escenas de persecución, violencia y muerte que presenció, fue capaz de sobreponer a esos horrores, afortunadamente, los recuerdos dulces de los Shabbatot celebrados en familia, en su pequeña ciudad húngara, los días felices cuando de niño asistía a una sinagoga ortodoxa en Simchat Torah para después jugar y divertirse con los otros compañeros que asistían a las instituciones judías neólogas, como la refirió Paloma. Y desde luego destaca su irrefrenable deseo de estudiar, de conocer y saber más, de ingresar a la universidad a pesar de los obstáculos que el antisemitismo oficial imponía. Su interés por los idiomas y su capacidad para aprenderlos fue durante la guerra un milagroso salvavidas y más adelante una habilidad que le abrió puertas y le permitió transitar y superar los desafíos que enfrentó en cada etapa de su interminable odisea.
La vida de Luis joven en condiciones de estabilidad terminó pues en 1944, pocos meses después de que la gitana que leyó su mano le augurara que no llegaría a su siguiente cumpleaños. A partir de entonces, él se las ingenió para que tal augurio no se cumpliera. El campo de trabajos forzados, la terrorífica estancia en el campo de Mauthausen en Austria, las heridas y las enfermedades, los peligros durante sus atrevidas huidas, los encuentros con militares rusos cuyas intenciones desconocía, todo ello podía haber dado a las palabras de la gitana una fatal credibilidad que lo abatiera. Y sin embargo, su fortaleza de espíritu y su ingenio para salir avante aplastaron las palabras escuchadas en su anterior cumpleaños. La secuencia de su epopeya está narrada en el libro de forma directa, sin barroquismos literarios que pudieran alterar su objetivo de comunicar lo que a estas alturas de su vida sigue fresco en su memoria. Todo lo cual no impide que abunden sus referencias históricas y literarias que sin duda reflejan una personalidad abierta a la cultura universal y al mismo tiempo fuertemente asentada en sus raíces judías, las cuales nunca ha abandonado. Su participación destacada ya en México, en el Instituto Cultural México-Israel y en la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann, de la que fue fundador y dirigente, es prueba fehaciente del vínculo que siempre le ha unido con el pueblo judío y el Estado de Israel. Su colorida y muy variada trayectoria laboral es elocuente de la flexibilidad de su talento y su capacidad de adaptación. Administrador, vendedor, impulsor de novedades empresariales, activo gestor del desarrollo de la industria farmacéutica en nuestro país hasta volverse un elemento disputado por corporaciones internacionales. Gracias a todo ello, recorrió el país y su vida mexicana se tiñó de paisajes, sabores y olores nuevos que le permitieron hacer suya una identidad adicional que enriqueció a su persona de por sí pletórica de experiencias intensas propias de su pasado europeo. Y están, por supuesto, en el trasfondo de su relato la exaltación de las amistades leales y entrañables compañeros que compartieron las difíciles jornadas y desde luego también los valores familiares. El énfasis en la importancia de la red de apoyo tejida por tíos y primos, Max, Ilona, Eva, Gaby, que fue clave para salir adelante. Construir su propia familia nuclear aquí en México, con su amada Buba, poder encalanar su vida personal con las najes de hijos, nietos y bisnietos que aún revolotean a su alrededor, es sin duda la mayor afirmación vital ante los designios destructivos e inhumanos de los verdugos de la Segunda Guerra Mundial. El espíritu indestructible de don Luis Tillman, hoy con nosotros en este acontecimiento festivo con motivo de la presentación de su libro, incluye un libro que incluye además fotografías de documentos e imágenes alusivas a distintas etapas de su agitada biografía. Es un regalo para nosotros, un ejemplo de vida extraordinaria y asombrosa, que no obstante a lo que se enfrentó, ha conservado su ligereza, su jubilosa convicción de que la maldad y el odio pueden ser vencidos y mantenidos a raya para impedir que su legado de desencanto y amargura prevalezca sobre nosotros. Por todo ello, gracias don Luis y Lejaim. Muchísimas gracias, Esther. Y ahora toca el turno a alguien que también conocen todos ustedes en varios medios, desde luego por escrito, en la televisión, en radio. Todos conocemos a Pepe Gordon y estamos realmente muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Como saben, él es novelista, ensayista, traductor y periodista cultural. Ha sido alabado por grandes genios de la escritura, como es Augusto Monterroso, quien dijo que gente como Pepe Gordon, con los
programas de televisión que hacía, dignificaba a los programas culturales en televisión y estamos totalmente de acuerdo. Es co-creador de la serie de cápsulas televisivas Imaginantes, que creo que todos hemos visto, que fue ganadora además del New York Film Festival. Desde el 2007 a la fecha conduce y dirige el programa La Oveja Eléctrica, que es una revista de ciencia y pensamiento en Canal 22. En 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de divulgación científica y cultural. Es también el curador del ALEF, Festival de Ciencia y Arte en la UNAM. Actualmente, junto con Luis Cabrera Ruiz, dirige y produce el proyecto Colisionador de Ideas, una audaz experiencia inmersiva que combina ciencia y arte. Es autor de varios libros, entre ellos El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad en el 2017 y Gato Encerrado, Fronteras del Cerebro, una propuesta que invita a despertar la creatividad del lector y hacer, a ver si lo digo bien, ¡miau!, en do mayor. Y recientemente se reeditó en Random House su novela El Libro del Destino, que fue muy apreciada por críticos como Sergio González Rodríguez y nuestra querida Esther Seligson. Un aplauso para Pepe Gómez. Querida Débora, la verdad un gusto estar junto con don Luis Stillman, el señor embajador, es vital, la verdad es un gusto también estar con compañeros tan entrañables como Paloma y Esther, y estar compartiendo con todos ustedes esta posibilidad de hablar de historias que pueden ser verdaderamente significativas en nuestros días. Y empiezo por decir que a mí lo que me llama profundamente la atención es como un libro de esta naturaleza se escribe justamente durante la pandemia. Es decir, la posibilidad de reflexionar sobre una tragedia profunda en momentos en que estamos viviendo una tragedia profunda. Porque de alguna suerte todos nos quedamos con la idea de que cuando hay una tragedia se remueven las corazas, se abre por un momento el corazón y uno dice las cosas van a cambiar. Este es por lo menos el deseo, y uno decía, ojalá que la pandemia nos abra el corazón y nos permita por un momento verdaderamente descubrir de qué se trata todo esto, porque vamos con tanta rapidez en nuestra vida que de repente no nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y entonces en este marco, claro que todas las tragedias siempre abren la posibilidad, como fue por ejemplo el sismo del 85, de abrir las corazas de nuestro corazón. Pero el problema es que rápidamente se vuelven a cerrar. Y entonces uno se pregunta, y entonces la tragedia del Holocausto, y entonces la tragedia de la pandemia, ¿qué lecciones verdaderamente nos pueden dar si se vuelven a cerrar las corazas? Y por eso es tan importante la labor del testigo, porque el testigo nos permite justamente plantear que más allá de lo que nosotros vemos, hay testimonios, hay memorias que siguen de alguna manera ahí vivas para recordarnos lo que es verdaderamente importante. Recuerdo que en la novela 100 años de soledad, García Márquez justamente nos hablaba de una epidemia tal vez tan fuerte y tan poderosa y tan trágica como la misma pandemia del coronavirus. Él le llamaba la epidemia del insomnio y del olvido. Y es precisamente este el grave problema. ¿Por qué nos olvidamos de lo que es realmente importante? Y entonces él plantea cómo en este pueblo de Macondo la gente empieza a tener olvido de los nombres de las cosas. Y cuando se olvidan los nombres de las cosas, entonces empieza a venir una especie de vacuna que consiste en que si yo ya me había olvidado de que esto se llama botella, tenía que apuntar las palabras botella para que no se me olvidara de qué se trataba. Sin embargo, esta especie de vacuna no funciona, y no tan solo se van perdiendo los nombres de las cosas, sino también para qué sirven, para qué funcionan. Y con una especie de ironía que también vemos presente en Luis Stillman,
García Márquez nos recuerda que se le tenía entonces que poner letreros en las vacas, en donde se decía, esto es una vaca, y en las madrugadas se les ordeña y se obtiene leche, y luego se calienta la leche, se le pone café, y así es como tenemos café con leche. Pero tampoco esta vacuna funcionó. Y entonces resulta que lo que funciona a la larga para enfrentar esta epidemia del olvido, que es la que estamos olvidando, que es el olvido de nosotros mismos, el olvido de nuestro ser, el olvido de nuestro entorno. Resulta entonces que aparece un personaje que es una especie de gitano que se llama Melquíades, que trae la luz de la memoria. Y la luz de la memoria nos vuelve a plantear quiénes somos, de qué se trataba realmente la vida. Y bueno, cuando estamos frente al libro de don Luis Stillman, estamos hablando de algo que hoy ya se ha mencionado aquí, la importancia de la memoria, la importancia del testigo. De alguna suerte Paloma había planteado este tema. ¿Y cuál es la importancia de la memoria? Elie Wiesel decía que hay dos misterios en la condición humana: la memoria y la esperanza. Y esto es muy impresionante porque ¿qué lección se puede extraer a veces de momentos en que vivimos una fuerte tragedia? Y resulta que tercamente a veces aparece ahí la memoria y la esperanza. Y en el libro de don Luis esto es lo que se ve una y otra vez, que me recuerda algo que siempre vi, no en todos los autores que han traído registros de las memorias de las tragedias del Holocausto, porque hay que recordar que cuando recordamos algo, cuando tenemos que enfrentar las memorias de un pasado que pueden haber sido de veras difíciles, estamos frente al problema que Jorge Semprún planteaba en un libro que se llamaba la memoria o la escritura, el olvido o la escritura. Es decir, el problema de escribir sobre el pasado es que podríamos morir en el intento, porque es recordar algo que verdaderamente es terrible. Y entonces, bueno, pues se habla de escritores como Primo Levi, que de alguna manera tienen que sucumbir justamente ante este problema de la escritura o la vida, así se llamaba este libro de Jorge Semprún. Y sin embargo, yo me encuentro con que fuera de estos registros hay de repente escritores a los que pertenece sin duda Luis Stillman, que tienen la posibilidad de plantear algo que no se puede fingir y que tiene que venir desde el más profundo fondo de nuestro corazón, que es una percepción de la vida que justamente permite ver hermosura y belleza donde todos los demás no ven ni hermosura ni belleza. Y justamente Paloma trajo a colación este pasaje en donde en los Alpes, en medio de una situación en donde verdaderamente estaban agobiados prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial, don Luis Stillman no podía dejar de subrayar lo hermoso del paisaje. Y esto es algo que me encuentro también con Elie Wiesel. Ustedes saben que el reclamo por lo que ha ocurrido es tan profundo en nuestra memoria que Elie Wiesel llega a decir palabras como: Dios de Abraham, Dios de la compasión, tú que me abriste los ojos, ahora abre los ojos para que veas lo que yo vi. Entonces realmente hay un reclamo profundo a lo que estamos viviendo, y sin embargo, cuando yo leía a Elie Wiesel siempre sentía que en sus descripciones y en sus detalles del amor por la vida y por la naturaleza había una profunda conexión con la vida, más allá de esta tragedia que lo había sacudido tan grandemente. Y eso es exactamente lo que encuentro en los relatos de don Luis Stillman. Fíjense cómo siempre está buscando esos registros de belleza, esos registros que tienen que ver con la gratitud. Hay un momento, por ejemplo, en que agradece cómo la vida, incluso en los momentos más difíciles, nos permite de alguna manera recuperar lo mejor de ella. Cuando se despide de sus padres y se queda con una última imagen de ellos, que es vital y grata.
Y dice don Luis, en retrospectiva, tal vez me parece un golpe amable del destino el hecho de que no tuviéramos una despedida trágica con nuestras familias y no sabíamos lo que se avecinaba. Gracias a esto, el último recuerdo que tengo de mis padres es de ellos sonriendo cuando nos despedimos, pues teníamos la esperanza de volver a verlos. Nunca sucedió. Sin embargo, ese registro de pureza y de belleza a mí me impresiona profundamente, porque me recuerda algo que a veces se señala en libros sagrados, en donde se dice que para una persona que es pura, todas las cosas son puras. Y estamos hablando de rescatar la pureza, incluso donde estamos hablando del nivel más profundo de oscuridad. Fíjense qué importante es esto. Recuerdo que había una historia que alguna vez vi hace mucho tiempo, en donde había un hombre santo que siempre veía lo bueno en todo. Y entonces, a propósito, lo mandaron por un camino en donde todo estaba verdaderamente lleno de basura, todo destruido, y de repente vieron a un gato arrollado por un coche. Y entonces querían quitarle su aura de santidad a esta persona y le dijeron, mira, para que profiriera alguna cosa que mostrara que no era tan impresionante, que no era tan bueno lo que estaba ahí a su alrededor. Y recuerdo que la persona se volteó y cuando vio a ese gatito en esa situación dijo, pero mira qué dientitos tan bellos tiene, brillan como perlas. Y de alguna manera algo así a veces siento cuando me encuentro con estos testimonios de tanta inteligencia, de tanta memoria, de ironía, porque lo juega también con la ironía, de pasión y amor por la vida. Porque si en algo podemos resumir todo lo que está planteado aquí, es un amor por la vida y por estar experimentando todas sus fases como testigo. Y la labor del testigo es esencial hoy en día, porque es el que nuevamente trae la luz de la memoria, la luz de algo que estaba ahí profundamente dentro de nuestro ser y que a veces no reconocíamos. Y en esta luz de la memoria me llaman la atención dos cosas particularmente: el poder de las palabras. El poder de las palabras en la novela de una vida. Y hay un pasaje muy hermoso en el libro en donde se plantea que a los 5 años, cuando las circunstancias obligan a don Luis y a su familia cambiar de casa, cambiar de hogar, cambiar de destino, se acercan a pedirle la bendición a un rabino, y el rabino entonces coloca una mano y le dice que dos palabras que me parece que son preciosas. Le dice en yiddish, sei fleißig, que quiere decir esmérate, que quiere decir sé un buen estudiante. Y estas son las palabras que nos marcan. Estas son las palabras que se nos quedan profundamente, son miradas y palabras que marcan nuestros destinos, porque de alguna manera don Luis se tomó a pecho estas palabras y las siguió por toda la vida. Su amor por los libros hace pues que tenga esta pasión por el conocimiento. Ya creo que aquí, no sé si se había observado, pero llega un momento en que en 1944 tiene una biblioteca de 100 libros. Entonces imagínense lo que quiere decir, que ha subrayado bien nuestro querido embajador, esta curiosidad y capacidad de asombro que hace que esté buscando todos los registros posibles de conocimiento y pasión por la vida. Y se vuelve hasta crítico de cine, que eso me parece así asombroso. Y su gran gusto por la música va acompañado también de su memoria tan poderosa, su gusto en dibujar, porque sobresalía al pintar pájaros, y bueno, su memoria, porque hasta nos llega a decir que la escuela comenzaba el 8 de septiembre de cada año. Y entonces aquí estamos sintiendo este amor al detalle, este amor a la vida que es tan profundo. Y nos dice también que él era muy bueno escribiendo ensayos para las clases de literatura. Y aquí vamos a ver cómo las palabras nos marcan, pero también el sentido opuesto. Le dijo el maestro, buen pensamiento, pero extremadamente extenso. Y entonces esto, a veces no nos damos cuenta de cómo las palabras
palabras que nos están diciendo de alguna manera van creando el destino que sobre el que vamos girando. Decía Milán Kundera que un personaje no es más que 3 o 4 palabras alrededor de las cuales va girando. Y entonces, unas de ellas ya vimos es: esmérate, estudia, ábrete al conocimiento. Y luego hay algunas otras palabras que tratan de frenar ese impulso, porque como vemos, desde la juventud había toda una noción de literatura, de narrar una vida por la necesidad de ser testigo. Y bueno, en las narraciones es tan bueno que incluso llega un momento en que, en vez de tratar de narrar todo linealmente, dice: olvidé decir que cuando tomé la decisión, y esto claro, en una novela uno lo puede de alguna forma irse para atrás y poner lo que se le olvidó a uno decir, pero aquí está un poquito de sabiduría narrativa para decir: la vida es así, te la voy contando, y cuando la voy contando se van abriendo y espigando ciertas memorias, y eso es realmente algo que tiene que ver con el profundo arte de la conversación. Y bueno, es muy claro que se trata también de una historia que tiene que ver con el reto al destino. Creo que aquí se ha subrayado mucho desde la experiencia de la gitana, en donde por cierto don Luis decía: yo no creía en nada de eso, y luego al final dice: bueno, pero hay que escuchar lo que a veces nos dicen personas en las que no creíamos que había ni siquiera algún valor, porque bueno, estuvo casi a punto de suceder esa historia. Pero lo más impresionante es precisamente, como lo ha subrayado también Esther, cómo se va tejiendo una vida en donde el destino podría haber conspirado en cualquier momento para que se hubiera acabado esa vida, y sin embargo el secreto y el misterio es cómo se va tejiendo la tubería de la acción y la reacción, en donde de repente cosas que parecen absurdas vuelven a nosotros, como lo decía el gran poeta Álvaro Mutis, decía: los emisarios que tocan a tus puertas, tú mismo los llamaste y no lo sabes. Y resulta que personas que él había conocido en un tiempo determinado, resulta que 40 años después resultan ser la hija del rabino que dio un discurso en una sinagoga en 1944, y entonces vamos viendo que el cuadro de lo que parecíamos entender no es tan claro, es mucho más vasto, mucho más complejo, mucho más interesante de lo que nos imaginábamos. Y bueno, en este marco entonces estamos viendo cómo hay momentos en donde se van tejiendo estas ideas de destino que nos va tocando una y otra vez. Por ejemplo, lecturas que de alguna manera resonarán años más tarde, cuando uno está leyendo El Dios de la lluvia llora por México en Europa, y uno no se imagina que uno va a terminar viviendo en México. Empezamos a ver un juego de llamadas y respuestas del deseo, que son muy misteriosas. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de conversar con él, dice, le comenté que si le hice una pregunta muy, muy importante que tenía que ver con su experiencia de Dios.